la provincia de Tungurahua. Que supera los 507 millones de dólares. Es verdad, el 2015 el IES va a tener 507 millones de dólares más, pero no es el superávit al que se refiere el presidente del Consejo Directivo. Es simplemente liquidez que va a contar el IES el 2015 y que no tendrá seguramente en años posteriores. Pero ¿qué es lo importante? Y no nos dijo el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Él debió haber presentado un cuadro sobre la situación del Fondo de Pensiones. El año 2014, el Fondo de Pensiones recibió de los afiliados 2.500 millones de dólares y del Fondo de Pensiones se pagó a los jubilados 2.700 millones de dólares. En otras palabras, el 2014 al IES le faltaron 200 millones de dólares en el Fondo de Pensiones. ¿Qué hizo el IES del 2014? Tuvo que recurrir a parte de las inversiones para financiar y pagar a los jubilados los 2.700 millones de dólares. El 2015, señores asambleístas, le va a faltar al IES en el Fondo de Pensiones, sin contar el 40% del Estado, 330 millones de dólares. Sí, 330 millones de dólares. ¿Qué hará el IES el 2015? Lo mismo que el 2014. Recurrirá a las inversiones y de allí obtendrá los 330 millones de dólares. Vean ustedes, del 2014 al 2015, en el Fondo de Pensiones se aumenta el déficit de caja, 200 millones el 2014 y 330 millones el 2015. En 5 años más ya no tendrá el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, si el Estado deja de aportar el 40%, forma alguna de financiar las jubilaciones con los aportes de los afiliados. Sugieren desde la presidencia del IES que se tomen recursos que están fuera del Fondo de Pensiones, que están, por ejemplo, en riesgos del trabajo. Pero si eso se hace, prácticamente se destruye el funcionamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ese es el problema, y de ello no habló el presidente del IES. Es falso entonces que con el cuadro presentado por el presidente del Consejo Directivo del IES se le quiera decir a la Asamblea y al pueblo ecuatoriano que no hay ningún inconveniente con el Fondo de Pensiones. Sí lo hay. El 2015 se va a necesitar 330 millones de dólares que no logran ser cubiertos con los aportes de los afiliados. Al dejar el Estado ecuatoriano de aportar el 40%, se destruye el sistema mixto de seguridad social que tiene el Ecuador. Aquí no tenemos un sistema de capitalización individual como en Chile, tampoco tenemos un sistema de reparto, tenemos un sistema mixto que descansa en la constitución de reservas para el futuro. El 40% que debe aportar el Estado alimenta la constitución de las reservas para que no tengamos un déficit actuarial. Si deja de aportar, por lo tanto, el Estado ecuatoriano el 40%, no habrá reservas y la caja, la liquidez, poco a poco se debilitará en el IES. Ese es el problema. Con la eliminación del 40% se destruye el sistema mixto en el país y pasamos al nefasto sistema de reparto. En Chile, con un sistema de capitalización individual, las reservas acumuladas bordean los 100.000 millones de dólares. En el Ecuador, las reservas no superan los 9.000 millones de dólares. Eliminándose el 40%, esta diferencia de 10-1, que ahora tiene la seguridad social ecuatoriana con la chilena, ya no será de 10-1, sino de 20-1. La tragedia entonces para la seguridad social va lamentablemente a santificarse esta tarde aprobándose esta reforma a la ley de la seguridad social. Reservas,
constitución de reservas. Esa es la función del 40% que debe aportar el Estado. La otra deuda, la deuda en materia de salud, para cubrir la salud de los jubilados y las enfermedades catastróficas, debo ser honesto, es un tema discutible en el monto. ¿Dónde consta la deuda que debe pagar el Estado? En los balances y en los estados financieros del IES. El Estado puede discutir con el IES si debe pagarle 1.810 millones de dólares, 1.500, 1.000 millones o eventualmente más 2.000 millones de dólares. Pero lo que no se puede es de un plumazo decir el IES nada debe por el rubro de salud de los jubilados y los pagos de atención en enfermedades catastróficas. La seguridad social ecuatoriana pudo haber estado mejor. Lamentablemente, una decisión politiquera del pasado del Tribunal Constitucional destruyó la gran oportunidad que tenía el Ecuador de incorporar un sistema algo parecido al sistema chileno. En la Ley de la Seguridad Social del 2001 se estableció la posibilidad de que los ecuatorianos tuviéramos cuentas individuales, que conociéramos cuánto aportamos y cómo se utiliza nuestro dinero. Lamentablemente, una decisión politiquera adoptada por algunos que antes estuvieron en otros gobiernos y ahora también están paseándose por la revolución ciudadana, le impidió al ecuatoriano que tuviera un mejor sistema de seguridad social. Ellos también deberán en su momento ser juzgados porque se pudo en el Ecuador hace más de 12 años darle una nueva ruta a la seguridad social ecuatoriana. La ley que hoy estamos debatiendo y discutiendo construye un verdadero laberinto para que dentro de este se pierdan los afiliados, se pierdan los jubilados, se pierdan los empleadores, se pierdan los trabajadores. Solamente el gobierno tiene la luz para encontrar el camino y la llave maestra para abrir la puerta. Junto a estas deficientes concepciones de la seguridad social y el daño que se le va a hacer al sistema mixto que todavía tiene el país para constituir reservas hacia el futuro, hay varias reformas también al Código del Trabajo que van en contra del esfuerzo que necesita hacer el Ecuador para generar empleo y trabajo. Asustados, entiendo yo, por haber eliminado los contratos no a tiempo indefinido, han creado la nueva figura del contrato de obra o servicio por giro del negocio. Esto es, el constructor de una carretera contrata personal que trabajará para él mientras dure la construcción de la carretera. Si después de un tiempo va a construir un puente o varios puentes, la ley le va a obligar a que contrate a los mismos que trabajaron para la carretera. Si no contrata, habiendo puestos disponibles, en esta ley se crea la figura del despido sin que haya trabajado el trabajador. Me parece esta propuesta totalmente equivocada en la segunda parte, porque así no se va a estimular la creación de empleo y de trabajo. Además, hacer el puente no es lo mismo que hacer la carretera. Se necesita de personal con habilidades distintas. Tiene un minuto, asambleísta. ¿Por qué obligársele a ese constructor a que contrate a los mismos? Señora Presidenta, quiero concluir con algo que es sumamente importante. En la fundamentación del informe se dice que la Corte Constitucional le ha ordenado a esta Asamblea que incorpore normas del Decreto Ejecutivo 1701 sobre la contratación colectiva. Es falsa la afirmación que se hace en la página 18 del informe. La Corte Constitucional no le ha dicho a la Asamblea que incorpore normas sobre contratación colectiva del Decreto Ejecutivo 1701 declarado inconstitucional. Lo único que ha dicho la Corte a la Asamblea es que discuta los temas, pero no incorpore. Hay una falsedad en la motivación del informe que debe ser corregida porque estaría induciéndose a error a los asambleístas en esta materia. Muchas gracias.